Buenas noches, mi nombre es Jonathan Marcelo Ruales Andrade. Hoy les voy a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Empecemos. Al hablar de biomoléculas orgánicas, estamos hablando de moléculas que forman parte de los seres vivos, que son sorprendentemente similares entre sí en estructura y función. Todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácidos nucleicos y todos dependen de agua para sobrevivir. Los elementos que forman parte de los seres vivos se conocen como elementos biogenésicos. ¿Qué son los elementos biogenésicos? Son elementos químicos que forman parte permanente de los seres vivos y se clasifican en bioelementos primarios y secundarios. Vamos a empezar con los bioelementos primarios. Estos son indispensables para la formación de las biomoléculas fundamentales tales como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos elementos constituyen aproximadamente un 97% de la materia viva y son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Aquí les dejo un ejemplo de carbohidratos y de lípidos. Continuamos con los bioelementos secundarios. Estos son todos los elementos biogenésicos restantes, como el calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro y los llamados oligoelementos. ¿Qué son los oligoelementos? Son pequeños elementos químicos que intervienen en el metabolismo del organismo para nutrir el sistema inmunológico. Estos son el zinc, el potasio y el hierro, ya que una pequeña cantidad de ellos es suficiente para que el organismo viva. Sin embargo, la ausencia de alguno puede causar la muerte. Aquí les dejo un ejemplo del calcio, el sodio y el potasio. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos se pueden encontrar en diferentes formas, tales como monosacáridos, que son la unidad más pequeña de los azúcares. Estos están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. Algunos ejemplos de monosacáridos son la ribosa, la desoxirribosa, la fructosa, la glucosa y la galactosa. Seguimos con los oligosacáridos. Estos carbohidratos están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar. La sacarosa es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días. Finalizamos con los polisacáridos. Como su nombre lo dice, son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar, incluso cientos. Estos son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos, por ejemplo, el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Seguimos con los lípidos. Se conocen como grasas, son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. Estas también están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reservas energéticas de las que se obtienen más energías que en los carbohidratos. Estos se dividen en lípidos simples. Solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Continuamos con los lípidos compuestos. Además contienen otros elementos como fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos. Finalizamos con los esteroides. Se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es un componente vital de las membranas de la célula. Aquí hay un ejemplo de los lípidos. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son elementos fundamentales de un organismo. Estas son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes que forman parte de los seres vivos. Con estos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas que hay en la naturaleza. Hay un gran número de proteínas tales como la queratina, que se encuentra en las uñas y vellos, el colágeno, que se encuentra en la piel, la actina y la miosina, que se encuentra en los músculos. Estas son proteínas contráctiles. La hemoglobina transporta el oxígeno y por último la insulina, que regula el nivel de azúcar en la sangre.
Y finalizamos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos y el ADN son macromoléculas clave en la continuidad de la vida. El ADN lleva la información hereditaria que se transmite de padres a hijos y proporciona las instrucciones sobre cómo y cuándo hacer muchas proteínas necesarias para construir y mantener en funcionamiento células, tejidos y organismos. Las bases nitrogenadas que forman parte del ADN son bases púricas, que se encuentran la adenina y la guanina, las bases pirimídicas, que se encuentran la timina y la citosina. La molécula del ADN es una doble cadena en forma de hélice, en la que las bases nitrogenadas se enlazan por medio de puentes de hidrógeno, adenina con timina y citosina con guanina, es decir, una base púrica con una base pirimídica. Aquí les dejo un ejemplo de los ácidos nucleicos. Muchas gracias por su atención.